Buen día para todos. Esta es nuestra presentación ejecutiva para nuestro curso de proyectos 4, para la fase número 4 de aplicación, en donde estamos trabajando con el proyecto Implementación de huertas caseras individuales para el autoconsumo, asegurando la soberanía alimentaria de las familias del área rural del municipio de Morelia. Esta presentación está a cargo de Luz Ángela Ramos Bautista como director de proyecto, que es quien les habla. Y dentro del equipo hacen parte Marta Rubi Castellanos como líder técnico, Ruth Edilma Erazo Piamba como líder técnico, Liliana Acuña Pérez como líder técnico, Jonathan Ramírez como líder técnico. Esta presentación se hace para el mes de noviembre del 2023. El primer punto a trabajar es el análisis sistémico del efecto o impacto de las restricciones en un proyecto. Este proyecto está a cargo de la Corporación Educativa y Científica Cosmos, es una ESAL, es una entidad sin ánimo de lucro, de naturaleza privada. El proyecto se está realizando en el municipio de Morelia, Caquetá, y como primera medida, el análisis sistémico nos permite entender que en él se abordan todos los aspectos, fenómenos, circunstancias, elementos, restricciones y demás que hacen parte de un proyecto y que deben entenderse como parte de un todo y no deben tomarse como casos aislados. Todos estos elementos interactúan de alguna manera y se integran entre sí en el transcurso normal del proyecto y aportan aspectos que pueden interferir en nuestra triple hélice que conocemos como costo, tiempo y alcance del mismo proyecto. Para este caso y en esta oportunidad hemos escogido una metodología híbrida en el entendido que la combinación de las dos, como nos lo señala nuestra guía del PMBOK del 2021, nos permite manejar la metodología predictiva, que es más conservadora, con el marco de trabajo ágil y nos va a permitir combinar de una manera acertada el desarrollo de las actividades tipo cascada en el marco de trabajo en donde se gestionan los cambios de manera oportuna. La fusión de las dos metodologías igual nos va a permitir lograr los objetivos del proyecto. Es muy importante entender que para el análisis integral del impacto de estas restricciones se van a analizar el alcance, el tiempo, los costos, la calidad, los recursos, los riesgos y la satisfacción del cliente en términos de restricciones para él. El segundo punto nos propone realizar la matriz de análisis sistémico de los efectos de las restricciones en el proyecto. Esta matriz resultó ser un ejercicio de bastante interés, de bastante análisis y de aplicar bastante lógica y bastante realidad a lo que el proyecto realmente vive y con lo que realmente se encuentra. Esta matriz va a permitir que crucemos las restricciones con las demás restricciones y podamos determinar los efectos y los impactos que van a tener el poderlas identificar en el desarrollo del proyecto. Igual es importante conocer esas limitaciones, esos puntos hasta donde se deben llegar para poder saber hasta qué punto realmente el proyecto empieza a tener un riesgo, en donde se empiezan a afectar los otros aspectos importantes del mismo proyecto, como son los recursos, como son la parte financiera, como son el tiempo, y que cualquier decisión que se pueda tomar puede ayudar a mitigarlos o a controlarlos y que identificarlos le va a permitir al director de proyectos poderse anticipar de una manera acertada a todas esas situaciones que de alguna manera van a poder interferir en el desarrollo normal del proyecto. Entonces le van a permitir poder tomar decisiones a tiempo que no le vayan a costar ni más dinero o más recursos, recursos humanos, recursos financieros, recursos administrativos, recursos ambientales o más tiempo del que ya se tiene pronosticado para que el proyecto pueda terminar bien. Entonces en esta matriz logramos ver que el alcance se puede cruzar con el tiempo, con los costos, con la calidad, con los recursos, con los riesgos, con la satisfacción del cliente y que incluso se pueden identificar otras restricciones y que cada una de ellas tiene unos efectos, unas consecuencias y tienen también unas limitaciones que permiten encontrar el marco completo del proyecto.
Igual pasa con el tiempo, si el tiempo lo cruzamos nuevamente con el alcance, con los costos, con la calidad, con los recursos, con los riesgos, con la satisfacción del cliente y con otras restricciones. Igual pasa con los costos. Al analizar los costos con el alcance, con el tiempo, con la calidad, con los recursos, con los riesgos, con la satisfacción y con otras restricciones. Cada uno de estos cajones nos va a permitir realmente identificar cuáles son todos esos elementos, circunstancias, momentos, limitaciones que tenemos y que se nos puede presentar en el desarrollo del proyecto y que son importantes para que lo podamos terminar de una manera efectiva y de una manera exitosa. Esta matriz requirió de un trabajo largo, sin embargo, el análisis nos permite determinar que realmente hay algunos aspectos que no se tienen en cuenta en el momento del diseño del proyecto y que sí van a influir en la ejecución del proyecto. Es decir, podemos tener, por ejemplo, dentro de la ejecución misma del proyecto temas como el clima, temas como regulaciones o normativas que cambien, temas como el cambio de la tasa representativa del mercado, que puede afectar temas de costos, de calidad, al momento de pronto de cambiar algún recurso o que algo se nos incremente en el valor, puede también cambiar el tiempo, las negociaciones, el proveedor, y todo esto puede afectar de alguna manera el proyecto. No necesariamente tienen que ser negativas. Al descubrir nosotros en este cruce de información que existen varias circunstancias, también pueden haber muchas positivas. Es decir, cualquiera de estas circunstancias que se puedan mencionar, algún cambio climático, al arreglo de una vía que permita que lleguemos en un tiempo más corto a entregar los insumos de las familias, cualquiera de estas circunstancias que logremos determinar a tiempo puede ser positiva o puede ser negativa, pero puede influir en el proyecto y es el director del proyecto quien debe poder tener la capacidad de identificarlas para poder tomar las decisiones más acertadas que vayan en beneficio del éxito y la consecución de los objetivos del proyecto. En el tercer punto tenemos una disertación del impacto sistémico de las restricciones en la gestión del proyecto. Una vez analizado la tabla anterior, la matriz que se realizó anteriormente, en donde se pudieron contemplar diferentes situaciones, circunstancias, elementos, momentos, fenómenos y demás, podemos entender e ir comprendiendo que al proyecto de estudio como un conjunto de elementos interrelacionados para el logro de un objetivo común. El concepto de impacto sistémico se refleja en los resultados obtenidos tanto a nivel de producto o servicio como en su funcionalidad. Es así como el cuerpo de conocimiento que aportan las diferentes metodologías descritas en el PMU del 2021, que es la séptima edición, y específicamente en lo relacionado con las buenas prácticas, permite estructurar un banco de lecciones aprendidas para futuros proyectos. También es importante reconocer que las restricciones en los proyectos no deben tomarse de manera negativa, sino por el contrario son grandes oportunidades para identificar las limitaciones, aprovechar su gestión para mejorar, para hacer una mejora empresarial y para que ese impacto positivo se dé en los indicadores de desempeño. La teoría de las restricciones en sí es un enfoque sistémico, sencillo y práctico enfocado al desempeño o funcionalidad de las restricciones en el sistema como detonador de mejoras, eficiencia en el manejo de recursos, acertada toma de decisiones y grandes beneficios para todos los grupos interesados en el proyecto, sobre todo en este que nos atañe en este momento, que es el de las huertas caseras. En el cuarto punto se nos propone el análisis integral de las restricciones para la construcción del entregable de la fase. Aquí se nos propone una fecha del informe en la cual nosotros proponemos que pues, sea del 16 de noviembre y el avance del cronograma plantea una serie de actividades descritas que conllevaron al desarrollo de 6 hitos. En cada uno de ellos se describen las acciones que se ejecutaron para el logro de los objetivos propuestos, la planeación realizada y la asignación de responsables que permitió estructurar el cronograma de actividades. En la descripción de los riesgos asociados a las restricciones y los planes de respuesta implementados, se identificaron los riesgos asociados a las variables tales como
temas naturales, legales, económicos, por cuanto valorar los riesgos, determinar el impacto, consecuencias y las causas que lo generaron, permite establecer el tratamiento que será aplicado con el fin de disminuirlos, eliminarlos o controlarlos. También como lecciones aprendidas, se identificaron que las restricciones y valorar los riesgos del proyecto, los cuales permitieron tomar decisiones como disponer de los recursos necesarios para la implementación de las huertas caseras, con el objetivo de determinar el tratamiento adecuado para evitar las desviaciones del proyecto. Las condiciones climáticas en la zona son impredecibles y pueden afectar el desarrollo y la calidad del proyecto, afectando negativamente la producción de las huertas caseras, cuyo resultado se verá reflejado en una disminución de disponibilidad de alimentos, que es uno de los objetivos principales del proyecto, por cuanto se debe modificar en el cronograma comprendiendo la calidad del proyecto en la que se involucra la triple restricción. La metodología híbrida requiere una mayor formación y conocimiento de los líderes del proyecto, por lo que se hace necesario que se establezcan planes de capacitación para que se logre el objetivo del proyecto basado en la metodología híbrida, que debe ser una excelente apuesta para el desarrollo del proyecto. Y en cuanto a acciones de mejora, se propone fortalecer el plan de capacitación del personal a cargo del acompañamiento y seguimiento técnico, como en la metodología híbrida, predictiva y adaptativa, que favorezca el objetivo del proyecto. Monitorear y controlar adecuadamente las restricciones identificadas de una manera oportuna y establecer alertas tempranas ante los cambios climáticos que puedan afectar notoriamente el proyecto. Como conclusiones de la elaboración de esta entregable, tenemos que realizar el análisis sistémico sobre los efectos e impactos de cada una de las restricciones que se presentan en la implementación del proyecto. Permitió evidenciar que cada una de ellas tiene una generación de impactos tanto positivos como negativos y que pueden afectar el desarrollo del proyecto, que deben ser atendidos para poder alcanzar el éxito del mismo. Poder determinar la metodología aplicable para lograr los objetivos del proyecto es fundamental en el establecimiento de la ruta del desarrollo del mismo. Por ello se tuvo que trabajar basados en la guía del PMBOK de la 7ª edición para desarrollar la metodología híbrida que tiene combinados los marcos de trabajos adaptativos con los predictivos. Otra de las conclusiones es que en los proyectos existen diferentes clases de restricciones y dependiendo de su naturaleza, puede verse afectada la triple hélice, así como también pueden ser un poco más puntuales de acuerdo con la naturaleza de los mismos proyectos, en donde se pueden identificar restricciones de tipo tecnológico, financiero, administrativo y ambiental, para lo que es necesario que el director del proyecto y su equipo hagan un análisis muy cuidadoso y meticuloso de cada una de esas restricciones y de los elementos que puedan limitar el mismo alcance del proyecto. Otra de las conclusiones es que una vez se identifiquen esas restricciones, se deben clasificar porque no todas representan una alerta o una situación crítica para el proyecto. Esta clasificación va a permitir que el director del proyecto pueda enfocar sus esfuerzos y sus recursos en atender las que son significativas para el avance del proyecto y en las que sí representan algún cambio o una ruta crítica para el mismo proyecto. Después de ya clasificarlas, se deben evaluar las restricciones y esto va a permitir que se contemplen de una manera sistémica dentro del proyecto. Por tanto, pueden identificarse su influencia, su impacto en los resultados y en la calidad en la calidad que va a afectar los resultados del proyecto como tal. Implementar un enfoque sistémico permite monitorear, evaluar y hacer seguimiento, controlar las restricciones y va a permitir al director del proyecto mantenerse dentro de los límites establecidos para la ejecución del proyecto. Es importante encaminar todas las acciones al cumplimiento exitoso y completo de los compromisos del proyecto. Hay que anotar también que las restricciones son necesarias, son vitales, es importante tenerlas claras, porque son las que nos van a determinar el límite y el alcance de cada uno de los proyectos. Sin las restricciones también los proyectos no tendrían un marco hasta dónde llegar y hasta dónde moverse, lo cual permitiría que muchos de sus recursos o de sus elementos como tal que son importantes dentro del proyecto se vean desbocados. Entonces las restricciones son importantes, es importante poderlas identificar,
poderlas tener clasificadas, poderlas evaluar y poder implementar en ellas metodologías que les permita controlarlas y llevarlas para que sirvan para la ejecución del mismo proyecto y para cumplir los objetivos y las metas y las actividades de cada uno de los proyectos. Y esta fue nuestra presentación del entregable de la fase 4 de aplicación para nuestro proyecto en el curso de proyectos 4. Muchísimas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.